Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Esto es Índice Económico. Mi nombre es Rogelio Varela y me da mucho gusto saludar a María Elena Vega. Muy buenas noches, Rogelio, qué gusto saludarte. Y por supuesto a Darío Celis. ¿Cómo estás, Rogelio, María Elena? Qué gusto. Muy buenas noches. Buenas noches. Quédese con nosotros, vamos a hablar de los retos de la aviación comercial en nuestro país. El Fondo Monetario Internacional rebajó su proyección del crecimiento mundial para el próximo año debido a una posible aceleración de riesgos que van desde las guerras hasta el proteccionismo comercial. Con respecto a México, el Fondo Monetario Internacional mantuvo su previsión de crecimiento para este año en 1.5%, mientras que para 2025 lo ubicó en 1.3%. El director de Banco de Pagos Internacionales, Agustín Carsten, dijo que los bancos centrales no deberían apresurarse a recortar las tasas de interés demasiado rápido, sino que deberían ajustar el ritmo de las reducciones en función de la evidencia que vaya surgiendo. El subgobernador del Banco de México, Omar Mejía Castelazo, aseguró que existen las condiciones para continuar con los recortes en las tasas de interés. A finales de este año, ¿cuáles son las cifras de la industria aérea? Vea lo que le preparamos. En los últimos años, la aviación comercial global ha experimentado cambios dramáticos. Se han renovado las flotas de aviones para bajar costos y se abandonaron rutas no rentables. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo proyecta que para 2025 el número de pasajeros transportados será 20% mayor con relación al periodo de la crisis sanitaria. El principal motor de la demanda seguirá siendo el turismo, que aporta 10% del Producto Interno Bruto Mundial, donde se estima que 57% de los viajeros transfronterizos se mueven por avión. Aunque la aviación comercial se caracteriza por periodos de auge y estancamiento, las aerolíneas siguen invirtiendo en ampliar sus flotas, siendo el foco de crecimiento Asia, donde para 2030 se espera que 2/3 de la clase media estarán en esa región, por lo que habrá más demanda de vuelos en esa parte del planeta. Son muchos los retos y desafíos que enfrenta la industria aeronáutica mundial, un sector que es objeto pues, a muchos eventos y a los ciclos, tanto al alza como a la baja. México no se sustrae, y para hablar justamente de cómo le está yendo a la industria aérea comercial, nos da mucho gusto recibir esta noche a Rosario Avilés, experta en aviación. Buenas noches, Rosario, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, a los Rosario. tres grandes amigos, los tres. Y pues sí, hay muchos retos. Lo que viene es interesante porque creo que como pocas veces viene una recomposición, sobre todo en lo que es fabricación de aeronaves y también ya pues la recomposición del mismo mercado, ¿no? Hace algunos años pues todo estaba sobre todo girando alrededor de Estados Unidos y su gran mercado, que lo sigue siendo, pero ahora pues el sudeste asiático ya es del mismo tamaño y viene más grande, entonces ya el centro de gravedad ya no va a ser Norteamérica, va a empezar a gravitar en otro lado, y lo mismo la fabricación de aviones, eso va a estar muy interesante. Precisamente tenemos la crisis de la Boeing, que ha sido realmente uno de los pues grandes problemas que ha tenido la industria aeroespacial norteamericana. Está Airbus, que bueno, sigue siendo un gran gigante, pero aquí vienen ya Comac, que es la fabricante de aviones china, con el C919, que ahorita es el avión, es un avión que compite con el 737 y con el A320. Y que ahorita lo están utilizando en las aerolíneas chinas, pero justo la idea es que poco a poco vayan ganando mercado, y ya hay como cierto acuerdo con Embraer, la brasileña, que viene también muy rápido, ya está haciendo aviones más grandes también para competir con ese Embraer mercado. es el proveedor de los aviones de la nueva mexicana Exacto. de aviación del gobierno federal, ¿no? Así es. De hecho, acaban de estar recientemente en México. Así es, y ahora en la Feria Aeroespacial de abril próximo, el invitado especial es Brasil, y obviamente van a traer un Embraer para que todo el mundo lo conozca. Es un caso interesante el de Brasil, ¿verdad? Porque siendo un país pues sudamericano,
tiene una industria aeroespacial impresionante que compite pues al tú por tú con las dos grandes. Así es, ¿Sí? en este momento ya está en ese nivel. En los 50s, el gobierno brasileño decide ponerle dinero, eso es una política de Estado justamente, decide ponerle dinero a la empresa y la hace crecer, invierten mucho. Al principio eran aviones militares, los bandeirantes se llamaban, y después empiezan a hacer otro tipo de aviones fumigadores, así empiezan, digamos, de a poquito y van creciendo. Y luego ya empiezan, ya en los 70s, 80s, empiezan a hacer aviones un poco más de pasajeros y pues ahorita están posicionados, están Claro. ya haciendo aviones que compiten con los 737, los 320. grandes, Así es, con, bueno, no volúmenes. los muy grandes, pero sí mediano, mercado mediano. Rosario, y comentaba hace un momento, Darío, de los ciclos de la aviación comercial. ¿En qué parte del ciclo estamos y México en qué medida pues también acompaña ese movimiento? Pues mira, después de la pandemia, la verdad es que la pandemia vino a interrumpir un ciclo que iba muy bien. O sea, en el 18-19 la aviación tenía unas enormes ganancias y de pronto pues la pandemia interrumpe y viene una baja espectacular. La verdad es que pocas veces la aviación había tenido un quebranto de ese tipo, pero como siempre sucede, del quebranto viene otra vez el ascenso. El asunto es que ahorita, aunque el tráfico va en ascenso, tenemos una serie de cuellos de botella, ¿no? Uno es los aviones, no se están fabricando aviones. A la velocidad que quisieran las aerolíneas, ¿no? Así es, por los problemas que ha tenido la Boeing, por otro tipo también de derivado de la guerra. Los motores. No, más bien los materiales, derivado de la guerra de Ucrania con Rusia. Hay muchos materiales, el titanio, por ejemplo. Pero te referías hace un momento, por ejemplo, a la crisis de Boeing, sí. pero yo me refiero también a la crisis de Airbus por los motores, ¿no? Sí, más que Airbus, es la fabricante Pratt & Whitney. Tuvo un problema. Quisieron les pasó lo que a la Boeing igualito, o sea, quisieron hacer un motor mucho más eficiente, se fueron más rápido de lo que normalmente los cánones muestran, y entonces resulta que ellos habían pensado que el momento de bajar el motor para revisarlo iba a ser de 5 o 6 años, y resultó que no, que empezaron a tener problemas a los 2 años, entonces fue necesario bajar. Y todavía está sucediendo, ¿no? Más o menos estamos hablando de 1.500 aviones, que es muchísimo. Y aquí en México, pues ese problema lo tienen Volaris y lo tiene Viva Aerobús. ¿Cuáles serían los pasos que verdaderamente, bajo el panorama actual, se podrían dar para que verdaderamente podamos tener una industria que no solamente sirva al turismo, sino a muchas industrias y mensajería, paquetería, en fin, industria del sector empresarial? Bueno, aquí en México, para situarlo acá, lo que necesitamos, creo que en este momento, y es muy urgente, es finalmente nuestra política de Estado. ¿Por qué? Porque tenemos una industria en un cambio muy importante a nivel global, esto que estamos platicando, viene una recomposición muy interesante, pero también en el caso de México está este asunto de la mexicana que está ahí, que no sabemos todavía qué vocación va a tener. Tenemos 3 aerolíneas que tienen un mercado muy chiquito y que se lo están peleando, y que al final de cuentas necesitamos darle salida a esa capacidad que hay, ¿no? ¿A qué me refiero? A que empecemos a hacer otro tipo de acuerdos hacia otros lugares para tener más conectividad hacia afuera y, por otro lado, la conectividad hacia adentro, porque como no hay empresas regionales o hay muy poquitas, entonces no hay manera de alimentar, ¿no? Los hubs, que por otro lado también pues está estrangulado el de la Ciudad de México, y eso ha permitido de alguna manera que crezcan Monterrey, Guadalajara, Cancún ya tiene su propia inercia, pero no es algo que ha ocurrido con una idea, con una visión de Estado, ¿no? De, a ver, queremos esto para esto, y México puede jugar este papel, sino que se ha ido dando pues un poquito como la hierba que crece así, ¿no? Solita, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cierran la capacidad, la limitan la capacidad del hub de la Ciudad de México, entonces
se esperaba o se pensaba que eso iba a traer más vuelos y más capacidad pues de conectividad a la IFA, y no ocurrió así, o no ha ocurrido en la medida como se pensaba. Esta conectividad se empieza a dar en Monterrey y en Guadalajara por obvias razones. Son ya hubs que ya están instalados, que tienen una dinámica que todavía la IFA no la llega a tener. Entonces, esto ha hecho pues que, digo, no está mal, porque siempre tener todo concentrado no es tan buena idea, pero el hub de la Ciudad de México necesita regresar a tener esa capacidad a sus 61 operaciones, o mínimo las 52 en las que estaba el año pasado, para que sea una dinámica que ayude. De la otra manera empieza a atorar el sistema. Es un cuello de botella, ¿no? Es un cuello de botella, porque también todos nuestros bilaterales, es que todo está conectado. Todo está conectado. Nuestros bilaterales. O sea, los acuerdos con Estados Unidos y otros países. Con todos los países, ¿cuál es la primera ruta? Ciudad de México, lo que quieras, ¿no? Ciudad de México, Frankfurt, Ciudad de México, Roma, Ciudad de México, Madrid. Pero toda la primera ruta que se negocia normalmente es Ciudad de México. Entonces, ese pasaje que viene aquí, ¿a dónde va? Entonces, aquí sí tiene que haber como toda esta estrategia de qué queremos hacer con el Hub Ciudad de México, qué queremos hacer con el AIFA, con Toluca, o sea, cómo conectar estos tres. Pero es un problema, pero es un problema que no es un problema ni del gobierno de López Obrador, ni va a ser un problema de la presidenta Sheinbaum, porque también fue un problema de Peña Nieto y fue un problema de Calderón. O sea, el punto es que como país nunca hemos tenido una real política Así es. Aeronáutica. Así es, por eso se ha pedido desde hace tantos años, ¿no? ¿Por qué? Porque tú ves países que, te voy a dar un ejemplo que está aquí a la vuelta, Panamá. Panamá es un país chiquito que tiene un aeropuerto y que dijo, yo de este aeropuerto tengo que hacer algo grande, como lo hizo Ámsterdam, como lo hizo Singapur. Claro. O sea, son países chiquitos. Y es un hub regional ahora, exacto, ¿no? Que tienen un aeropuerto y le sacan todo el jugo. Entonces, nosotros que tenemos más de 50 aeropuertos, es la tercera o cuarta red más importante de aeropuertos a nivel mundial, no hemos sabido qué hacer con eso. Entonces, esa es de las cosas que sí tiene que haber una convocatoria, porque además se piensa que la política la tiene que sacar el gobierno. Y si eso se hace, no es que no funcione. Lo que pasa es que cada 6 años, cada administración cambia y no hay un acuerdo global. Y ahí la idea es que estén las aerolíneas, que estén también los gremios. Los operadores de aeropuertos, Los operadores de aeropuertos, incluso los usuarios. O sea, en otros países mandan llamar a los hoteles, a los centros de crecimiento de servicios, de las playas, a los taxistas, a todo el mundo. Todos los que operan. Exacto. Entonces, eso hace que haya un rumbo compartido. Y ese rumbo compartido te garantiza el largo plazo. Pues Rosario Avilés, nos podríamos quedar aquí toda la noche platicando que sin duda uno de los temas pues más apasionantes, la aviación. Sí. Te queremos agradecer mucho que nos hayas acompañado. No, gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Gracias por todo y gracias a los que nos ven y escuchan. Creo que este es un tema que a todos nos encanta. Gracias. Buenas noches. Pues la aviación comercial enfrenta retos en muchos sentidos, Darío, María Elena, sobre todo por aspectos tanto locales como los grandes movimientos, las grandes tendencias del tráfico aéreo a nivel internacional. Así es, y lo que bien decía Rosario, ¿no? Se requiere un orden y no es de este sexenio. Siempre se ha requerido un orden de hacia dónde vamos como industria y no se ha tenido, nadie la ha aterrizado, ¿no? Y eso tiene mucho que ver porque también es una industria muy vulnerable a eventos externos como pueden ser guerras, como pueden ser pandemias, el aumento de los combustibles, inflación, el disparo economía, en el precio del petróleo, la inseguridad, en fin. El cambio climático. Además ahora el cambio climático. Sí. De ahí que pues las empresas y el gobierno deberán trabajar pues de manera conjunta para esta política de aviación que esperemos llegue en este sexenio. Darío, muy buenas Rogelio, buenas noches, María Muy Elena. buenas noches, muy buenas noches. Y gracias a usted por acompañarnos. Esto fue Índice Económico. Lo invitamos a que nos acompañe próximo miércoles, por supuesto, por ADN 40.